sueldos también, pero los suyos. Bueno, una cosa es que la mujer del conductor de la Sí, lo que sé. Se oye, hombre, si se oye mejor que el de la punta, eso ya, por eso no ganamos. No, salvemos la arboleda. Es la nuestra de los vecinos. Vale, digo, para que no empezás a enfermarme, que lo pueda ver. Claro, salvemos la arboleda. Arroba salvemos la arboleda. Salvemos la arboleda, todo junto. Bien.
parece? ¿Te parece que empezamos? Bueno, pues, buenas tardes. Bueno, primero voy a hacer unas presentaciones. Yo soy Susana de la Asociación Vecinal Paseo Verde y del grupo Yo Defiendo este Árbol, del colectivo este vecinal. Susana, ¿puedes subir la voz? Sí. Que, bueno, yo soy Susana de la Asociación Vecinal Paseo Verde Imperial y dentro de lo que es el colectivo vecinal Yo Defiendo este Árbol, que agrupa pues, a todos los vecinos, asociaciones que estamos protestando por el impacto que van a tener las obras de metro en Arganzuela y en particular en el parque de la Arganzuela y de la tala de los árboles. Entonces, os voy a presentar a nuestros expertos, que vamos a pedirles que nos expliquen las cosas con un lenguaje lo más sencillo posible para que lo podamos entender. Entonces, Gabriel Herrero de Andrés, que es ingeniero de caminos, experto en agua y medio ambiente y en tramitaciones ambientales y urbanísticas de proyectos de construcción. También es vecino afectado y que en este proceso pues, ha descubierto que el metro pasa por debajo de su casa. Entonces, quizá es una de las personas que mejor conoce el proyecto desde un punto de vista técnico. Tenemos a Chema Díaz Retana, ingeniero de caminos jubilado, experto en infraestructuras del transporte, con una larguísima experiencia profesional construyendo líneas de metro. En particular, dirigió la ampliación de la línea 11 de metro entre Pan Bendito y La Fortuna. Algo sabrá. También nos acompaña Antonio Esteban García Rubio, que también es ingeniero de caminos, que es especialista en geotecnia y que ahora mismo está diseñando 2 estaciones de metro en Toronto, que también algo sabrá. Y entonces yo haré una breve introducción de la situación y luego ya les dejaré que hablen ellos, que son los que saben. Como sabéis, los vecinos y las vecinas llevamos 2 meses de protestas por las obras de ampliación del metro. Una de las razones es el cambio de ubicación de la estación, que iba a ir en Yeserías y de pronto apareció que en el proyecto constructivo iba en el parque, ¿no? Y eso nos llevó a ver que iban a talar 240 árboles adultos en el parque de Arganzuela, Madrid Río, y perder la arboleda, que para nosotros es muy, muy importante, ¿no? La pérdida de la arboleda va desde el puente monumental, aunque no esté vallado, pero que lo tengamos todos claro, va desde el puente monumental en espiral hasta lo que es el barco pirata. Todo eso desaparece, ¿vale? Con el proyecto actual. Entonces, bueno, tras las protestas vecinales, la Comunidad de Madrid declaró una paralización temporal de la tala, os acordaréis, ¿no? Mientras dijeron que iban a revisar el proyecto. En marzo, las asociaciones vecinales nos reunimos con la Consejería de Transportes, con la Dirección General de Infraestructuras, y les comunicamos un poco nuestras reivindicaciones. ¿Qué nos dijeron? Ahí no nos dijeron que iban a estudiar los árboles uno por uno para ver si se podían salvar, porque saben perfectamente que esos árboles grandes no tienen un trasplante viable, ¿no? Entonces eso no nos lo plantearon, pero sí nos dijeron que estaban estudiando los métodos constructivos para ver si podían salvar algún árbol o minimizar el impacto, ¿no? en lo que es el parque. Entonces, bueno, me habían asesorado un poquito antes, pregunté si eso significaba quitar la rama, que luego explicaremos qué es lo que provoca sobre todo el impacto en el parque, y no quisieron responder. Entonces se comprometieron a organizar una reunión con vecinos y vecinas en las juntas de distrito cuando hubieran terminado ese estudio de los métodos constructivos. Todavía estamos esperando, no sabemos nada, hasta que no esté terminado no podemos decir nada, ¿no? Que fue lo que nos dijo. Bueno, nosotros vamos a insistir que una reunión informativa es fundamental, que nos tienen que decir qué es lo que van a hacer y cómo. Y de hecho estoy viendo que, bueno, que hemos llenado la sala, muchas gracias, pero eso demuestra que realmente tenemos mucho interés en saber qué es lo que va a pasar aquí, ¿no? Cómo nos va a afectar, porque son unas obras brutales, yo lo siento mucho,
creo que vamos a salir de aquí un poco asustados por lo que nos van a contar del impacto que va a tener todas estas obras en el distrito de Arganzuela, no solo en el parque, sino también en Delicias, en fin, en todas las calles por donde pasa el trazado del metro. Entonces, bueno, mientras la Comunidad de Madrid organiza o no esa reunión para contarnos lo suyo, nosotros hemos pensado organizar esta pequeña sesión con estos expertos que saben de metro y que saben del proyecto para intentar responder a las dudas que podamos tener, ¿no? Hemos estructurado la sesión en un poco 3 fases. La primera, que es contaros un poco el trazado actual del metro y cómo va a afectar en calles, viviendas y parques el distrito. Luego un segundo punto donde vamos a hablar más especialmente de la estación de Madrid-Río dentro del parque y de una alternativa en ese día, si es viable o no, porque también hay vecinos preocupados por que la estación se haga en ese día, si también hay que atender a todas las preocupaciones. Y luego en el punto 3 sería responder a todas vuestras dudas, que preguntéis todo lo que queráis saber y si pueden responder bien y si no, pues ahí quedará. Sí tenemos que tener claro que toda la información que vamos a dar aquí se basa en el proyecto conocido, en lo que está publicado y no en los cambios que están estudiando y que no conocemos. O sea, posiblemente lo que vayan a hacer después no sea exactamente lo que os vamos a contar ahora, pero nosotros solo os podemos contar lo que se conoce. Entonces, bueno, pues sin más, Gabriel, si quieres empieza tú contando un poco lo que nos espera. Buenas tardes a todos. Hola, buenas. ¿Me oís bien? No, un poquito más alto. Vale, pues nos vamos a, como ha comentado Susana, es el objeto es el distrito de Arganzuela únicamente, que hay mucha tela abajo y arriba, tanto en Carabanchel como en Retiro. Retiro yo diría que ellos tienen bastantes afecciones también. Vamos a empezar en el río, en el cruce justo con el río Manzanares. Lo que veis en verde es el eje de la tuneladora. Son unos 9 metros de diámetro exterior, más o menos. Son 4 metros. Haceros una idea que a 4 metros y medio y 4 metros al otro lado va la tuneladora. Aquí este tramo es todo en tuneladora. Aquí esta es la afección. Estos planos son, bueno, puedo ir a los del proyecto o los de las afecciones. Voy a empezar quizá en el del proyecto, que lo vais viendo. Ahí veis el ancho. Y esta es la estación proyectada y licitada dentro del Parque de Arganzuela. Hay un pozo también de ventilación y bombeo, que está en el lado, los que lo conocéis, aquí hay una especie de fuente ornamental. Sí. Este es el famoso Parque del Rulo. Puente, perdona. Y aquí está la estación. Pues veis que, claro, pues si tú la piensas, pues dices, no tiene una afección tan potente al parque, que la tiene, porque es esta mancha que veis aquí roja. Pero la afección real es la rampa, que viene incluso antes de donde están, que os lo quiero agradecer como vecino, donde está la gente recogiendo firmas, que la verdad que tenéis muchísimo mérito y muchísimas gracias. E incluso empieza un poco más hacia la izquierda. O sea, imaginaros la pedazo de rampa que han proyectado con toda la afección. O sea, todos los árboles que están alrededor, pues tal y como está el proyecto, pues se van a... Es una rampa para quitar material. Ahora luego veréis el procedimiento constructivo. Sigo con el proyecto, porque si no... Ahora la alineación pasa cruza por debajo del puente de Praga, ¿no? Si no me equivoco. Toca un poquito la casa del reloj, donde está la Junta de Distrito, para coger, aquí hay un parque infantil, y aquí proyectan también un pozo de una salida de emergencia. Coge la calle Aldea del Fresno, atraviesa pues una serie de edificios y plantean un pozo de ventilación en la calle Embajador, que es este pozo que veis aquí.
sigue por la calle, bueno, aquí atraviesa directamente pues todos los bloques de manzanas, y aquí viene otro pozo en la calle Cáceres. En la calle Cáceres. No sé si la veis bien o vamos. Sube para arriba y aquí es un punto, a mi parecer, bastante conflictivo porque va por debajo de la estación de Delicias, de la línea 3, que es esta que veis por aquí, la amarilla. Aquí hay un tramo en el que la línea va por debajo de la línea 3. En un momento dado atraviesa lo que es Pasillo Verde, el tren, vamos, el cercanías, y la línea de metro, la línea 3. La línea 3 se va separando, como veis en esta curva que atraviesa Manzana. Por si alguien no lo sabía, igual pues, aquí pues, se entera de que va por debajo de su casa. Aquí hay una nueva estación, que es la estación de Palos de la Frontera, que también hay una afección en la zona donde está lo que llamamos el dotacional de Aranzuela, los vecinos que lo conocemos, la pista del Padre y todo eso. Aquí hay un parque que no sé exactamente cómo se llama, y aquí plantea la nueva Luca de Tena, ¿no? Sí, pero no es Luca de Tena exactamente. Palestina. No, tampoco es Palestina, es donde están las escaleras de las que van bajando. Sí. Pues sigue. Donde estaba la antigua estación sur de autobuses. Aquí veis los planos de afecciones. Entonces, para que os hagáis una idea, por si no lo conocíais, en todo esto que veis en rojo es la estación de Palos Palos de la Frontera de la nueva línea. Entonces, como veis, pues tiene una afección bastante notable. ¿En qué calle está entonces? Este Paseo de Delicias, entre la calle Áncora y Palos de la Frontera, perpendicular, por arriba. Pero ahí hay una estación de metro ya. No es la de abajo, es la estación de la línea 3 está en la calle Palos de la Frontera. Claro, Como veis en el plano. La de Palos de siempre está. La de Palos es esta de en aquí. Áncora, digamos. Está en Áncora. Entonces hay una nueva estación y plantean una paralización. Yo he visto el diagrama Gantt, bueno, el diagrama de plan de obra. Plantean unos 2 años que el tráfico esté cortado en esa zona. Eso es así. Y luego plantean el mismo método constructivo que para el parque de Aranzuela. Bueno, con más afección todavía, porque no se trata de un parque, sino se trata de cortar la calle Áncora, que es esta rampa de aquí. Esta es la afección que podéis ver. O sea, La rampa es por donde van los camiones, ¿no? O sea, sí, un poco claro, ahora sí queréis como un diagrama del plan de obra y con eso os hacéis una idea. O sea, que tenemos la afección o sea, sobre todo porque muchos sabéis que la excusa del parque es por el tráfico de yeserías, ¿no? Sí. Y a mí se me hace que el Paseo de Delicias, y sobre todo cuando se incorpora ferrocarril, es un tráfico bastante notable, ¿no? Y luego seguimos por Paseo de Delicias, sigue por Paseo de Delicias, y antes de dejar Paseo de Delicias creo que hay un pozo de ventilación en alguna de las calles aledañas, que es calle Tortosa. La calle Tortosa, no sé si lo veis bien, aquí hay otro pozo de ventilación y luego cruza, imaginaros con la estación esta famosa pasante y todo eso, más Madrid Puerta de Atocha, y hay una estación. Esto ya aquí acabo, pero para que os hagáis una idea de que también a Retiro le toca lo suyo, es que donde está el Paseo Reina Cristina, pues plantean una rampa también pues curiosa. Aquí, claro. Y esto es un poco a grandes rasgos lo que viene a ser la afección al distrito globalmente. Claro. De todas maneras, vamos a ver, lo que estáis viendo. Sí. Bueno, esto digamos, esta afección al paseo, en buena parte va a durar una buena parte de la obra. Se haga como se haga, digamos, toda la parte esta de la rampa, lo que pasa es que además, aparte de afectar directamente al tráfico de toda esa zona, tanto del paseo de la ciudad de Barcelona como de arriba, que es
María Cristina, ¿no? Creo que sí, sí, Reina Cristina. Toda la parte esta además va a afectar a los accesos a los edificios. Sí, o sea, es decir, no es que no puedas pasar con los coches, es que no vas a poder ni entrar ni salir con coches. Esto pues en Ancora. En Ancora que corta directamente la calle. En Ancora peor. Claro, Rafael de Riego no va a poder cruzar el que cruza Rafael de Riego para abajo porque está la rampa. La rampa la podría ahí la podría llegar. Ni subiendo por Méndez Álvaro tampoco puede ser una cosa así. Ah, mira, qué bien. Entonces aquí esto ya es un nuevo. El de Talas, el de Talas que viene después, a ver si lo cargan, porque a mí me parece demoledor, ¿no? Todos los puntitos que vais viendo encima han cogido unos colores un poco curiosos, ¿no? El de Talas verde. Perdonar el perro. No lo sabemos nosotros, ¿verdad? El preservado es rojo Sí. y el de trasplante es azul. Son la leche. Entonces yo veo muchos verdes. Y eso me deja un poco perplejo, ¿no? Sobre todo sabiendo, pues, veis que no sea nuestro distrito, pero claro, en Arganzuela, Aquí hemos llegado. en el parque de Arganzuela, pues todo esto son talas. Una pregunta, perdona. El desconocimiento de la historia. El que haya hecho esta variación y sigue todo esto verde es por supuestamente no colapsar tráfico, supuestamente porque les es más barato. Nosotros somos independientes, esto sería nuestra opinión personal. O sea, no estamos en este involucrado, gracias a Dios, en este proyecto. El que más ha estado cerca ha sido Chema, que ha trabajado en Metro. No sé. Vamos a ver, en principio, trabajar en un parque es mucho más fácil que trabajar en medio de una calle. No hay colectores, no hay servicios de ningún tipo en general. Que también hay veces que también los desvíos. Aquí los hay. Claro, que los desvíos en un momento determinado los metes en el parque y fácil gloria. Entonces, fundamentalmente es por facilidad de ejecución. Perdón, pero si nos metemos en ese terreno yo tendría algo que decir. Las preguntas se supone que se van a hacer después. Sí. Esa respuesta no es tan sencilla que yo como usted dice. Sí, perdona. Es que yo no quería intervenir hasta que no iba a decir Claro, la segunda, pero ya están sí, interviniendo sí, y me tiran de la lengua. Claro, yo tengo claro que tenemos que hablar de esto. Claro, pero puede se ahora- adelantan y yo no puedo permitir Claro. que se diga, simplemente pues porque es más cómodo. Yo soy No estoy de acuerdo. Pero lo quería intervenir después, no ahora. Sí, yo creo que hablamos de esto después. Bueno, pero ya hay ¿no? intervenciones. Claro. ¿Alternativas de estaciones o...? Sí, bueno, no sé qué tiene, pero yo es que si no me centras en eso no hablamos de... Yo prefiero que sigas con el... Sí, que sepamos de la posición. del trazado, o sea, lo que estás hablando El ahora. trazado ya está, ¿no? en Atocha, si algo que alguien quiera ver lo de En arriba... Palos de la Frontera ya está más o menos explicado y pues si quieres entonces hablar de Madrid, tío. Sí, ¿no? De un poco cómo fue una y cómo hemos pasado a la otra, ¿no? Pues esta es la estación del estudio informativo que tiene la declaración de impacto ambiental, que eso no hay que olvidarlo. Es la única, esta es nueva, que si hubiera tenido estudio de impacto ambiental, pues no callaríamos, pero no lo tiene. Ni declaración de impacto ambiental, pues esa es nuestra lucha, a ver si carga. Esta es la estación planteada bajo el paseo de diseño. Evidentemente es con un nivel de detalle pues, mucho menor porque es un estudio informativo. Y está situada fuera del parque, con un trazado diferente. Que a nuestro parecer esta estación es viable. Sí, vamos, como mi caso que es, o sea, es posible, digamos, estrechar un poco la estación. Este tipo de estación está planteada para hacerla, digamos, haciendo pantallas desde arriba, las haces de arriba a abajo y luego, digamos, vas creciendo hacia arriba hasta que
hasta Catapas. Entonces, lo que se ve aquí, la parte esta de aquí ancha, sí, sí. La parte esta que se ve ancha es toda una parte dedicada a escaleras mecánicas, todos los descensos hacia abajo y todos los puertos de instalaciones de la estación. Pero eso puede, digamos, acortarse de orden de 5, 6 metros, 7 metros más, digamos, haciendo más larga esta parte, trayéndola más hacia el exterior, digamos, hacia el lado izquierdo. De manera que la estación es más estrecha, con lo cual, digamos, la afección en superficie es menor. La misma longitud, pero un poco más, digamos, más repartida, no un trozo ancho, muy ancho, con el resto mucho más estrecho. Hay un argumento que han dado, y quería vuestra opinión, porque dicen que se ha tenido que cambiar el trazado al poner la estación de Comillas y entonces había que hacer un radio diferente y entonces ya no se podía. Entonces, eso es totalmente falso, porque vamos, yo participé, de hecho digamos, el estudio del informativo que presentó las alegaciones de la Federación Nacional lo preparé yo con Álvaro, que está ahí sentado. Entonces, no afectaba para nada prácticamente otra cosa es que lo hayan querido hacer por lo que hayan querido. Pero desde luego, sobre el trazado que había originalmente en el estudio informativo, que había perfectamente la estación y el conjunto. Además, en ese momento estaba planteado que la fundadora entraba en Conde de Casal, en la zona de la carretera de Valencia, de manera que la afección a Comillas, a lo que es el parque, era mucho menor. Y eso también lo han cambiado. Y afecta casi más el hecho de que el pozo de ataque de la tunadora, porque son todas instalaciones por donde se sacan las tierras de excavación del túnel. Y el tratamiento que hará falta de los escombros del túnel, porque lo que sale es barro con mucha agua. Entonces eso hay que secarlo de alguna manera. Entonces, en otro tipo de terrenos, por ejemplo en la zona de Carabanchel Alto, hubo un tratamiento con CAP, pues a esos terrenos, para que lo que movieran los camiones no fuera chapapote, vamos, un barro líquido que va saltando del camión, sino tierra seca, que no es lo mismo, y que se puede colocar, digamos, de hecho se colocó para caballones en vez de que fueran M50, no sé dónde. O sea, no es lo mismo. Entonces, eso afecta más las instalaciones que el hecho de si se pone o no se pone la estación. Aquí no. O sea, eso es falso. De todas pero formas. eso es un argumento que repiten a menudo, ¿no? Que ha sido por el cambio del trazado y entonces eso es lo que llevó a aquello. Esta estación también tenía su rampa ya informada, pero la venía por lo que es el paseo paralelo al paseo de Serías, paralelo al parque. ¿Veis esta línea de azul? La rampa que ya en su momento pues ya es esta, que empieza por aquí, aparecerá bueno aquí, pero veis esta línea de azul, pues es la manera de acceder a esta estación. No sé si... Entonces, porque ahí voy a enlazar con el vecino, en esta situación la línea de metro tiene otro trazado, entiendo, ¿no? O sea, que cuando al desplazarlo se ha modificado el trazado. Los vecinos que son de Copera tienen la preocupación que en ese trazado el metro pasaba debajo de sus casas y querían comentar y preguntaros vuestra opinión porque consideran que eso supone un riesgo para sus viviendas. ¿Implica que puedo intervenir? Sí. Me gustaría que pusieran ustedes, por favor, la fotografía anterior de el emplazamiento de la estación en Paseo de Serías. ¿La vuelven a poner otra vez, por favor? No, otra más que se ve mejor todavía que esa. Bueno, para allá creo que quiere ir. Una que han puesto antes, que no está en colores. Ah, vale. Sí, la propia de la estación, ¿no? Exacto. Esta de aquí. O la siguiente. Sí, no, vamos a ver, ahí se verá. Ustedes verán que ahí
si siguen hacia adelante, no se paran solo en la estación, no me lo quiten, por favor. No, para allá, para allá. Pero para adelante hay que... Se refiere hacia la izquierda. No, que ustedes no lo toquen, es que siguen para adelante la línea que va a llevar la tuneladora, que va a llevar Hacia la la línea, izquierda. ¿dónde va a pasar? Atraviesa Paseo de Sopera, atraviesa el puente de Praga, y justo ahí en una esquina que casi no se ve, hay un edificio que es, en donde yo vivo, es una comunidad compuesta por 5 números, 1, 3, 5, 7 y 9. No sé si ustedes se dan cuenta. Que pasa justo por debajo, y que somos por más de 200 vecinos ahí. ¿Qué ocurre? Ustedes no sé si, bueno, o sea, sé que me van a decir que en otros sitios puede ser igual o peor, pero yo estoy en la condición de defender mi caso. Ese edificio es un edificio muy singular, no sé si ustedes lo habrán observado, pero es muy singular. Es un edificio que tiene una base de sustentación muy especial. Hay entre una, dijéramos, entre una fachada y otra, un desnivel que corresponde justo a lo que es el puente de Praga, del Paseo de la Chopera hasta Santa María de la Cabeza, de tal forma que tiene entradas por un lado a la altura del Paseo de la Chopera y otras, que son los portales normales, por Santa María de la Cabeza con un desnivel que cae, que equivale casi 3 pisos. Quiere decirse que ese edificio está montado no en una base plana, sino que está más bien en rasante, está inclinado. Además, antes del proyecto de cambiar la estación, ya los mismos que planteaban esto decían lo siguiente respecto al estudio del impacto ambiental de 2019. Nuestro edificio está considerado como zona de alta sensibilidad por las vibraciones elevadas que cruzaría el paso de trenes justo por debajo. Y eso para siempre. Ustedes comprenderán, yo no voy a entrar en justificar de ninguna manera que por esa causa se vaya a defender ese proyecto. Yo entiendo que hay muchas dificultades y soy el primero que defiende los árboles. Pero ya le dije, en su momento a la señora Susana, usted se acordará, que no se puede desvestir un santo para vestir. Creo que usted está en todo su derecho de defender los árboles, yo también. Pero si lo que se pretende es decir, no, que vaya, como sé que muchos asociaciones lo hacen, que vaya donde antes, detrás, hay un montón de gente con peligro para toda su vida. Y yo estoy dispuesto a defender eso. No quiero que se salen los árboles, pero no quiero que pase por debajo de una casa como esa mía, con todas las dificultades que tiene. No quiero que seamos nosotros los que de alguna manera suframos las consecuencias. Le digo, es un edificio muy especial. Y es nuestra vivienda. Básicamente es muy sencillo. Yo entiendo la problemática de los árboles, de verdad, me da muchísima pena. Pero la solución que se tiene que adoptar no puede generar un problema peor que el problema que se pretende solucionar. Yo creo ¿Puedo que hablar un segundo? Claro. Y os cuento, y mira. estamos realmente bastante Explique las preocupados por esta consecuencias de situación. hacerla o no hacerla en un sitio web. Claro, sí, sí. Y por eso hemos hecho este números. evento y hemos traído... Bueno, ya le digo que yo no me quiero, construir el metro. no me quiero convertir en un enemigo de, es que usted la tarde. No, Queremos informar. defiendo los árboles como el que más. Sí. Pero a lo mejor sería conveniente pensar en dos cosas. Tener información. Una, muy crucial, muy fuerte, es decir, no hacer la línea, porque después de todo lo que estoy viendo, había que pensar qué beneficios trae para el público general, no para los políticos, para el público general hacer ese trayecto desde un sitio a otro. Eso sería ya otra cuestión para pensar. Pero segunda, otra cosa es buscar una solución que no sea ni una ni otra, que sea otro trayecto. Y ya me canso. No, sí, me parece bien y por eso organizamos un poco esta reunión que nos pareció que como había muchas dudas, dijimos, pues vamos a preguntarle a personas que construyen metro, que conocen, pues yo no sé responder, entonces... A ver, mi pregunta es, ¿cuál es el miedo exacto? ¿Que se vaya a hundir el metro y se hunda la casa en No, señor. ¿Qué exacto es lo que pasa Hombre, en San sí, Fernando sí. de Henares? Sí, Lo A que ver. pasa en San Fernando de Henares, y que con una grieta, con una sola grieta, no vamos a dormir tranquilos. Yo os lo explico. La geología de San Fernando de Henares no tiene nada que ver con la geología de Sí, Madrid. pero las características Pero del no, edificio pero no tienen que ver la geología no es todo a la hora de los movimientos del metro. Luego por O sea, las preguntas vamos a escucharle, que explique y Aquí luego tenemos habrá... unos cálculos que han hecho con un método empírico que a mí no me convence demasiado, me gustan más los modelos FLAC, que también los hay, y ahí hablan de las afecciones en este caso, que es, ¿cuál es la afección, Gabriel? Es el punto 2 estaba... milímetros. 2 milímetros. 2 milímetros. 2 milímetros no te enteras. O sea, nadie en geotecnia te va a decir que no va a pasar nada nunca, jamás, porque no es verdad y no tenemos esa omnisciencia. Pero Pero esto de las vibraciones que estoy diciendo. las vibraciones
se dijeron ya en su momento. Déjele hablar, No, por pero es favor. que me está diciendo si se va a caer A el ver, edificio. pero estamos hablando Porque nos tenemos que enterar todos. de datos. Estamos Su hablando de opinión y datos de ahora ustedes. mismo. Las vibraciones, yo no he visto ningún tipo de estudio de vibraciones en este proyecto, pero ahora, o sea que ahí no me voy a meter. Pero vamos, le puedo decir que el túnel aquí va bastante abajo, va en Las Peñuelas, que es una formación geológica que nada tiene que ver con lo de San Fernando de Henares. De verdad que a mí me conozco muy bien el proyecto de San Fernando de Henares porque yo he estado estudiándolo muchísimo, hay artículos de prensa publicados con mi opinión, que seguro que los habrán leído, y bueno, estén tranquilos que no es lo mismo. O sea, nadie le va a decir que no va a pasar nunca nada porque eso ningún geotécnico lo va a decir, pero vamos, con el 99,9% de fiabilidad sí lo digo. Perdón, para mí eso es suficiente porque tiene que toda mi vida soportar vibraciones de los trenes que pasan por debajo. Para mí es Bueno, ¿puedo hablar? Sí, Vamos a sí, ver, sí, bueno. la línea, el ramal de Ópera Norte pasa debajo de una esquina del Teatro Real. En tiempos, usted es mayor y yo también, en tiempos se acordará que cuando estabas en un concierto oías pasar el tren. ¿Vale? En los años 90 se hizo una obra para precisamente ayudar. Hay ahora mismo en la red de metro de Madrid, que tiene 320 kilómetros, hay multitud de sitios donde están específicamente aisladas las vibraciones. Y hay ahora mismo métodos. Primero, la suspensión de la vía es una suspensión elástica que digamos, resuelve el 70 o el 80% de las vibraciones. Y donde no es suficiente, por lo que sea, porque se ha pasado debajo de algún hospital o cosas de ese estilo, se añade una manta elastomérica debajo del relleno de la vía y no te enteras. Yo no sé, yo no he visto el estudio de vibraciones, pero en cualquier caso, eso es un problema que está ahora mismo resuelto. Usted va al Teatro de la Ópera, al Teatro Real, y ahora mismo no se entera de que está pasando el tren que va a Príncipe Pío. No se entera. Y pasa, no solamente, no es que pase debajo de él, es que pasa por una esquina, además en la zona peor. No sé cómo lo hicieron. Bueno, sí, excavando por debajo como un torre. O sea, que es un tema, o sea, ese tema está resuelto. Y respecto al terreno, es lo que está diciendo Esteban, son unas peñuelas que no tienen nada que ver con esa forma, pero absolutamente un terreno en el cual sabemos que no va a haber agua, porque la peñuela es una arcilla compactada, digamos, muy consistente, y no va a haber agua, que es uno de los problemas que podría haber en el este. Es decir, su edificio está en las mismas condiciones que el resto de la alineación que va por debajo de la cual va a pasar el túnel. La tuneladora, además, permite, ajustando la presión en la cámara, o sea, es una cámara que va metiendo tierra desde, digamos, la tierra que va excavando y, digamos, permite ajustar la presión de tierra de manera que prácticamente ese nivel de 2-3 milímetros que está estudiado en el análisis digamos, de descensos, de subsidencia, se llama, prácticamente la puedes ir compensando con la cámara. Pero es que además, en el propio proyecto se están planteando, digamos, tratamientos de compensación, que es hacer un pozo y una especie de abanico que, digamos, independiza la cimentación del edificio de lo que ocurra por debajo. Y, digamos, que puedes ir dando presión como si fuera cuando vas rellenando un colchón neumático. Igual, vas ajustando la presión digamos, a los niveles de descenso del terreno cuando va, de descenso o de ascenso, cuando va pasando la tuneladora. Con lo cual, yo no veo que este edificio es un edificio singular, probablemente, pero yo preferiría a lo mejor no pasar por debajo, pero igual que preferiría no pasar por donde vive Gabriel. Es una alineación de 20 edificios o de 18 edificios, uno detrás de otro, que va justo por debajo del túnel. O sea, primero, insisto, el terreno es muy competente, que es lo que ha dicho Esteban. El tema de las vibraciones está absolutamente resuelto ahora mismo. O sea, ahora la suspensión de la vía es una suspensión que prácticamente te ahorra el 70% de las vibraciones. Y además
puedes compensarla con los elastómeros debajo de la, digamos, del relleno de la cuna del túnel. Bueno, yo como final puedo decir que agradezco Y mucho. estoy hablando de experiencia propia. Sí, sí. O sea que- Ya digo decir que agradezco mucho todas sus explicaciones, pero usted mismo lo acaba de decir. Prefiero que no pase. Eso es evidente, vamos. Bueno, De esta explicación se entiende que una posible vibración posterior o un posible ruido es por una mala ejecución del trabajo. Entonces, ahí sí que no nos podemos entrar. Si se hace mal el trabajo, a priori no se puede Por saber. eso yo digo que prefiero que no pase. Claro, pero eso sí que no depende de nadie. No, por favor, si yo no Claro. sé qué se preocupará. Claro, Estoy poniendo un problema. Claro, Pero si pero- ahora resulta que yo estoy hecho Claro, por favor. claro. Además, agradezco mucho todo lo que usted explica. Es como si, para que no se equivoque el cirujano, prefiero no operarme y me muero de lo que tengo. No, prefiero a lo mejor ir a otro que a lo mejor tengo más confianza en él. Yo que sé que... Sí, yo la pregunta. Vamos a ver, como ejemplo, Carabanchel Alto se pasó debajo de un depósito de agua que tiene como 15 metros de alto. Lo pongo como ejemplo entonces, ni siquiera se hizo una compensación. Lo que se hizo fue pasar justo por debajo, en el centro. Que lo peor en estas cosas es pasar por un lado o por el otro cerquita. Entonces, el depósito ni se enteró. Un depósito que debe tener pues como del orden de 5 o 6 plantas de alto, que además es de los años 30, es decir, que ya tenía sus añitos y tal. ¿No? Y en Carabanchel Alto se pasó debajo de multitud de edificios, y pueden hablar ustedes con la gente de allí, porque no hubo ningún problema. No tiene por qué haberlo aquí. Y yo quería hacer una pregunta, y es lo que veo también un poco de problema. Ustedes dicen que no hay ningún problema. ¿Cómo es que la Comunidad de Madrid, en concreto el señor Núñez, que es tan ingeniero de caminos como ustedes, dice que no es viable? Es que ahí hay un conflicto, de uno dice una cosa, otro dice otra, y claro, cuando no se ponen de acuerdo, si hasta las personas que más saben no se ponen de acuerdo entre ellas, es lógico que los ciudadanos a quien delegamos su sabiduría, pues sentamos un poco de desconfianza. Incluso a veces hasta pánico, por muchas cosas que han pasado, de hecho, con el coronavirus. Que decían, primero no se transmitía por a lo mejor les ustedes lo de las gotas de la saliva, y luego resulta que era por aerosoles, porque no había mascarillas. Es decir, eso va a generar una situación que es normal que tengamos miedo, más que desconfianza casi, ¿no? Y eso creo que es muy comprensible. Y ese es el problema que yo veo también aquí. ¿Puedo hablar? Sí. Vamos a ver, yo, por respeto al señor Núñez, que efectivamente es ingeniero de caminos, él no habla como técnico, porque técnicamente su currículum en este aspecto no llega a ninguna página. Yo tengo 16 años a las costillas de experiencia real de lo que estoy hablando. Disculpe, pero él es el director de general de Pues personas. Cuando lo han puesto a él, no lo habrán puesto a él. Yo fui su director en su momento, y lo que pasa es que el director general es un representante político, que además es ingeniero de caminos, pero que su experiencia ha sido en conservación de carreteras. Yo lo que le digo es que yo estoy hablando desde mi experiencia personal, que son 16 años haciendo eso mismo que se va a hacer aquí ahora. No tan difícil a lo mejor, porque la verdad es que es una de las obras más difíciles que se han abordado en Madrid en mucho tiempo. Pero cuando le estoy diciendo eso es porque lo he hecho antes y lo he probado. No me lo estoy inventando ni hablando de oídas. Lo he utilizado. Cuando una compensación, pues la he hecho en Colonia Jardín, al lado de la estación, que pasamos debajo de un edificio del Inbifas, al lado de la estación. El ajustar la presión con la cámara, pues es que lo sé porque lo hemos estado haciendo. O sea, son cosas que te da la experiencia en eso. Cuando habla Esteban de eso es porque es geotécnico y sabe lo que está hablando. Yo insisto, mi respeto para Miguel Núñez, pero su experiencia es conservación de carreteras, y punto. Y luego 2 años o 3 o 4, o los que sean, como director general. Pero experiencia técnica, muy poquita. Yo, bueno, ahora
Una cosa que os quería preguntar también, el impacto de las obras es por las rampas, es por los pozos estos de... ¿Nos podéis aclarar un poco ese aspecto a la hora de los métodos constructivos o algo así? Sin entrar en mucho detalle porque no está, pero un poco, no sé si os parece que puede ser interesante. ¿De cómo se va a hacer esto? Así se... Espera, vamos a ponerlo un momentito, ¿eh? Hay más agujeros. No, espera que yo... Sí o sí, si no les afecta a ustedes, no van a afectar a alguno de los desplazados. Por eso he dicho Por eso que mismo, por eso no soy para ofrecer a un vecino Pone ahí en esta zona. Por eso estaba aquí. Que me voy a convertir en nada. Es una carpeta. No, es que está bueno. Sí. Estudio económico. Estamos aquí los vecinos dando la cara, no la Comunidad de Madrid, no la posibilidad tampoco, ¿no? Los del metro, que son los que tienen que poner calma. No, somos sus propios vecinos, nuestros vecinos expertos, los que estamos dando la cara. Ay. Sí, hombre, van a venir. Esto es en... Pero debería ser así. ¿Por qué han cambiado? Claro. Que además es obligatorio por ley, o sea.
Eso es un cabeza. Pues si me ponen las razones, igual no. Las 2 meses, Ahora sí. Vamos a ver. Hola. Gracias. Hostia. Perdona, que no. De que le pilla a distancia mal y no. Bueno, esto es un corte axonométrico de lo que sería una estación más o menos. Todo este borde que les estoy marcando se hace con pantallas de hormigón ejecutadas de arriba abajo y luego se va subiendo hacia arriba. Todo eso se va excavando por fases. La misión de lo que estaba llamando antes Gabriel, que es la rampa de extracción, vamos, eso, es poder entrar en todo momento a la estación al nivel que corresponda, porque esa rampa se hace también con pantallas de estas y se baja, que estás a menos 7 metros, bajas hasta la cota menos 7. Que estás a 14, subes la pendiente y vas bajando. Entonces, todo lo que afecta, digamos, en superficie es este reborde completo en los dos lados, más donde coloques la rampa hasta donde corresponda. Cuando empiezas con una pendiente relativamente moderada y cuando llegas a nivel de abajo, pues llegas al 15%, lo máximo que puedan dar los camiones cargados. Entonces, el problema, claro, es que es una longitud bastante importante. Eso afecta probablemente, en algún caso, casi lo mismo que la propia estación, que la superficie. Para que se hagan idea, desde aquí, desde este extremo hasta el extremo contrario, hay del orden de 130 metros. Entonces, 130, más o menos. Los andenes, la longitud de andenes, hasta llegar a este punto, desde aquí hasta aquí, son 108, que es lo que mide un tren de 6 vagones de 18 metros. Entonces, una de las alternativas que hay para que, al margen de que se coloque en un sitio o en otro, de minimizar el impacto, es hacer extracción vertical. La extracción vertical es, digamos, más larga, va a ser bastante más larga, pero tiene la ventaja de que, digamos, todo lo que es la longitud de la rampa te la puedes ahorrar. Y otra posibilidad... Cuando dices más larga en tiempo. Más larga en tiempo, por supuesto. ¿Cuánto tiempo más largo en porcentaje? Pues no sabría precisar, pero probablemente 40 o 50% más. O sea, se puede plantear bien con extracción vertical, con grúa y con bueno, pues como se hace con contenedores, o bien con cajilones, que lo planteaba Daniel Esteban, que es una posibilidad. Se puede hacer, o sea, no es música de tres tiempos. De hecho, por ejemplo, la aviación española se hizo parte así, o sea, con una estación vertical, porque no había posibilidad, se utilizó una rampa que ya existía antes y en un momento determinado no había hueco para poder excavar dentro de la estación, porque había que respetar el túnel y se hizo y punto. ¿Y el material cómo llega a esa estación? El material es estrictamente el material que se excava dentro de ese recinto que estábamos viendo, exclusivamente. Porque el material del túnel sale a través del propio túnel en el pozo de ataque. Por eso, uno de los problemas que hay, por ejemplo, en la estación de Comillas, tal cual está planteada, es que por ahí van a tener que salir del orden de, yo calculaba, pues cerca de 1000 camiones, o ahora mismo no me acuerdo la cifra, pero la tengo en el teléfono. Sí, no te preocupes, sí. Unos caminacos importantes a través de un barrio cuyo viario no lo soporta. Y eso yo creo que no han sido conscientes cuando han planteado el cambio de punto de establecimiento del pozo de ataque. Estas rampas de las que estamos hablando son transitorias durante la construcción de la estación o son permanentes para toda la vida. Bueno, la pantalla se queda enterrada a toda la vida. Lo que pasa es que la pantalla se cierra
se rellena de tierra. Esto es la pantalla. Lo que está empotrado, o sea, pues casi el doble de lo que. Se demolerá los primeros metros. Claro. Sí. O sea. Pero sobre la rampa después hay una... No, se llena de tierra. Se llena de tierra. Como Salvo en que el quiera. paseo de la Chopera, en el paseo de la Chopera pegando a Legazpi, que Pero no ya se la rampa. hace 10, 12 años. No, pero la rampa está para la tuneladora de la M30, donde patina la gente. Sí. Ahí, si os fijáis.